Así que con nosotros el apóstol del ángel del Señor Jesucristo, nuestro hermano y amigo el doctor Miguel Bermúdez Marín. Dios le bendiga, que lo mantenga fuerte y sano siempre, cada transformación y bueno, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Nos sentimos tan contentos y tan felices de pertenecer al Señor Jesucristo. Por eso siempre estamos alabándole, glorificándole por su gran amor para con nosotros, por su gran misericordia, por esa bondad tan grande y esa obra tan grande que Jesucristo ha hecho por todos nosotros. Y especialmente que nuestro amado Señor Jesucristo prometió que en el tiempo del fin mandaría su ángel mensajero, y Él ha cumplido esa promesa, donde Él dice que yo, Jesús, enviaré mi ángel, y su ángel es el que trae el testimonio para todas las iglesias. Él es el que nos trae el testimonio para las iglesias. Y el testimonio para toda la humanidad, porque el mensaje que Dios trae al final por el ángel del Señor es un mensaje para todo ser humano. Es un mensaje tanto para la iglesia como para el pueblo de Israel, como para el mundo entero. Y por eso nosotros pues damos gracias al Señor por cumplir esa gran promesa del tiempo final, donde Él ha prometido enviarnos su ángel mensajero. Gracias a Dios. Gracias a Dios por esa obra que Jesucristo ha hecho, y le damos gracias también al Señor Jesucristo por su ángel mensajero, por William Soto Santiago. Pedimos a Dios que bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Bueno, estamos acá en Valparaíso, desde acá en esta introducción que estamos haciendo sobre el tema que tenemos para hoy, que es esas promesas tan grandes que Dios le ha hecho a Abraham, las promesas de Dios a Abraham, y de eso es que nos va a hablar el ángel mensajero en esta noche. Y yo veo que él ahí en ese mensaje nos habla mucho más bien del tiempo en que estamos, de lo que es la edad de la piedra angular, porque nos está hablando del doble jubileo que tuvo Abraham. Tuvo un primer jubileo, que él dice allí, lo compara con la primera manifestación de la piedra angular. La piedra angular es Cristo, pero Cristo manifestado en su venida, ahí estaba el primer jubileo. Y en el segundo jubileo, pues viene el cumplimiento de la promesa del Hijo, que es también otra vez edad de piedra angular. Así es como lo presenta el mensajero. Ustedes lo van a ver ahora mismo en este mensaje que vamos a oír, y queremos darle gracias a Dios por ese mensaje, pedirle al Señor que mientras lo oímos, esta palabra penetre lo más profundo de nuestro corazón y nos edifique, nos fortalezca, nos confirme en la fe de este tiempo final. Y desde este lugar queremos enviar un saludo muy caluroso, con mucho cariño, con mucho amor,
a nuestro amado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Que él sepa que aquí hay un pueblo en Valparaíso que le ama. Quiero saber si ustedes con ánimo, con alegría, desean todos la presencia del mensajero acá con nosotros, cuando ya él comience en sus viajes, que lo veamos con nosotros. Dios nos bendiga. Dios te bendiga, Roberto, también acá con nosotros. Dios le bendiga grandemente. Que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Muy bien, vamos a tomar asiento y entonces estaremos viendo algunos versículos relacionados con este personaje, con Abraham. Ya les dije que el hermano William trae este mensaje basado en los 2 jubileos que tuvo Abraham. Y ve que en la vida de un profeta todo sucede con un propósito, con una razón. No trajo el hijo en el primer jubileo, en los primeros 50 años, pues 50 es jubileo, es la edad del jubileo, que también dice, creo que el hermano Branham, el hermano William, que es el hermano Branham, que habla que es como la edad de la plenitud, donde de ahí en adelante comenzamos a recibir muchas más bendiciones. Y encontramos que tuvo que esperar todo ese tiempo que llegara el otro jubileo para poder venir el hijo que Dios le había prometido. Y algunas personas dicen, pero ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué Dios le promete una cosa y le demora tanto para cumplirla? Porque Dios tiene un propósito y no podía ser la venida del Hijo en otro tiempo, sino en el tiempo del segundo jubileo. Nuestro Señor Jesucristo vino aquí en la tierra hace mención el hermano William allí, en la primera venida de la piedra angular. Acá fue una edad de piedra angular. Vino para hacer esa obra redentora, pero Él nos habló de la venida del Hijo del Hombre, que vendría para traer una culminación al programa divino. Con la venida del Hijo del Hombre, entonces se le pondría fin a los sistemas mundiales. Se establecería el reino milenial de Cristo, ese reino que Él prometió para sus hijos. Es en su segundo jubileo. Y como algunos preguntan, dice el hermano William, ¿y por qué demoró tanto con Abraham para darle ese hijo? ¿Por qué tanto tiempo la promesa? Porque tenía que ser en el tiempo del segundo jubileo, porque hay un programa, una tipología que Dios trae en la vida de Abraham. Abraham es un personaje muy especial en la Biblia. Es un personaje que tiene un significado muy grande, cosa que todavía nosotros no entendemos, la vamos a comprender después. Están envueltas en la vida de este hombre Abraham. Y él tenía que esperar el tiempo del segundo jubileo, que era la segunda manifestación de la piedra angular, para poder venir el Hijo, ese Hijo prometido, ese Hijo del Hombre, que traerá el cumplimiento de las promesas del Señor,
donde los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que vivimos seremos transformados. En otras palabras, sería la segunda etapa de la redención de que nos habla el apóstol Pablo. Quiere decir que en la primera venida de Cristo, la edad de la piedra angular, vino la primera manifestación del Espíritu Santo, que es las primicias, y viene para producir un nuevo nacimiento, para colocarnos en el reino de Dios, colocarnos en el reino de Dios espiritualmente. Pero luego Pablo nos dice que somos sellados por este Espíritu hasta el día de la redención. Y fuimos redimidos por Cristo en la cruz del Calvario, pero nos está hablando de otra redención, que es en el segundo jubileo, es en la segunda manifestación de la piedra angular, es en la venida del Hijo del Hombre, es la redención de nuestro cuerpo. ¿Ve? Ahí están, se ven dos redenciones. Entonces ya no viene una parte o una primicia del Espíritu, sino que viene una plenitud del Espíritu, porque esa plenitud nos va a transformar, va a resucitar a los muertos en Cristo y a nosotros los que estamos vivos nos va a transformar. Y es en la segunda etapa, por eso es que ustedes pongámosle mucho atención a lo que nos va a hablar allí el mensajero, porque es en esa segunda donde viene ese Hijo prometido, donde viene esa segunda parte de la redención, donde viene esa resurrección de los muertos. Usted me dice, pero ya hubo una resurrección. Sí, en la piedra angular de la primera venida hubo una resurrección. Los muertos del Antiguo Testamento resucitaron con Él el día que Él resucitó. Eso está en la Biblia. Y ascendieron con Él. También hubo una ascensión. Pero ahora viene, ¿cómo se llamó eso en la Biblia? ¿Cómo lo representó Dios en el libro de Levítico? Las primicias. Eso fueron apenas las primicias. Pero ahora viene la cosecha grande. ¿Ve? Después de la primicia que se cogían las primeras espigas, que eso representaba allí la resurrección de Cristo y representa esa bendición de su primera venida, resucitando a los muertos en Cristo. Cuando Él resucitó, resucitaron también los santos del Antiguo Testamento. Pero luego la representación de las espigas, que no las podían ellos utilizar para comer ellos, sino que las tomaban y las traían al templo y las mecían en la presencia de Dios. Estaba representando esa primera etapa de la piedra angular de la venida del Hijo del Hombre, del primer jubileo, y eso indicaba que al final vendría una cosecha completa. Es decir, las primicias garantizaban que la cosecha iba a ser total. Si Cristo resucitó, resucitarán con Cristo los que son de Cristo en su venida. ¿Ve? Eso está en la Biblia. Si Él resucitó, resucitarán los que son de Cristo en su venida. Entonces, viene entonces en el segundo jubileo. De esto es que nos habla el hermano William allí. En ese segundo jubileo viene el Hijo, ese que trae la redención del cuerpo, que es cuando ya la obra queda completa. Mientras tanto, somos redimidos por la gracia de Dios espiritualmente, recibimos a Cristo, su Espíritu produce en nosotros el nuevo nacimiento y de allí entramos a ese reino espiritual. Pero luego viene esa redención del cuerpo también.
donde los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros los que estamos vivos seremos transformados en cuerpos incorruptibles y tendremos la misma naturaleza de los que resucitarán, las tendremos nosotros los que seremos transformados. No habrá diferencia, todos vamos a ser a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso sucede es en el segundo jubileo. Este personaje, pues como yo les digo, tiene un significado muy grande. Abraham, ahí Dios le apareció y le cambió el nombre. No se llamará más tu nombre, eso está por ahí en Génesis, creo que 17:5, donde le dijo que no se va a llamar más tu nombre Abraham, sino Abraham, que es padre de multitudes. Y ustedes ven también ahí en el libro de Mateo 22:31 en adelante, donde los judíos están discutiendo sobre la resurrección, porque habían un grupo de los judíos, que era el grupo más fuerte, no en número, pero sí en influencia, porque era el grupo de los saduceos. Había los fariseos y los saduceos. Los fariseos era el grupo numeroso, grande. Ellos creían en resurrección, ellos creían en espíritu, creían en ángeles. Pero el grupo selecto de los intelectuales de Israel, que era donde estaba el sumo sacerdote y toda la familia del sumo sacerdote, ellos no creían ni en espíritu, ni en ángeles, ni en resurrección. Yo no sé realmente qué era lo que creían esa gente, pero casi no creían nada. Pero ellos no creían en nada de eso, que había resurrección, que había espíritu, que había ángeles, no creían en nada. Entonces, en una discusión pública donde estaba Jesús presente, muchas gracias. Hay una discusión pública donde Jesús estaba presente, ustedes lo ven allí en el capítulo 22:31. Entonces Jesús les dice: ¿y cómo es que ustedes no creen en resurrección? ¿No dijo Dios a Moisés ahí en la columna de fuego, cuando Dios le habló a Moisés, y ustedes lo tienen en la ley y lo repiten a la gente? Cuando el Señor dijo: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. ¿Acaso que Dios es Dios de muertos? Dios es un Dios de vivos. Los que creen en Él no mueren, permanecen. Ellos siguen viviendo. Entonces Dios no puede decir: soy el Dios de Abraham, soy un Dios de un muerto. No, Él no es Dios. Ahí ve que Él le dijo: ¿acaso que Dios es Dios de un muerto o de muertos? Dios es un Dios de vivos, seres que viven. Y eso es lo que pasa cuando una persona recibe a Cristo, que pasa a esa etapa de la vida eterna. Como Él dijo: el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Mas esa persona pasó de muerte a vida. Es decir, una vez que recibe a Cristo, recibe la fuente de la vida. Es como una fuente de agua que salta para vida eterna. Esa persona, como dijo Él, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Cuando ya la persona recibe a Cristo de corazón, con sinceridad, de verdad, esa persona queda iluminada eternamente, porque ahí entró Cristo, que es la luz, y por esa razón vive. Es resucitado de los muertos para vivir para Dios.
En otras palabras, lo presenta el apóstol Pablo ahí en Colosenses capítulo 1, verso 11 en adelante, cuando dice que nos traslada del reino de las tinieblas, del reino de la muerte, y nos traslada al reino de luz de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, Jesús le dijo a ellos: ¿cómo es que ustedes no creen y lo leen en la Escritura? Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Si Dios estaba hablando eso, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y ve, hace esa mención de Abraham allí. Son de esa manera tan, gracias joven, esa manera tan importante que Dios menciona a Abraham en la Biblia. Y también cuando el rico y Lázaro, aquella parábola que Jesús da de aquel rico que tenía tanta riqueza que todos los días podía hacer una fiesta y sus bienes, sus haciendas seguían produciéndole tanta riqueza que no se le agotaba, haciendo fiesta todos los días, porque él dijo: ya estoy aquí, voy a vivir, voy a disfrutar, voy a hacer fiesta todos los días porque tengo con qué hacerlo, y lo que me producen mis haciendas me da para guardar y para tener fiesta todos los días. Y ahora le digo a mi alma: gózate y alégrate porque tienes bastante. Y esa noche le dijeron: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que tienes, ¿de quién será? Y había un mendigo que vivía ahí a la puerta de su casa, que era un hombre pobre, era un verdadero creyente, pero estaba pasando por una etapa de prueba muy fuerte, y hasta las migajas que caían él deseaba comerlas. Pero al rico no le interesaban los mendigos, no le interesaba era tener las fiestas con la gente de influencia del gobierno, del pueblo, para mostrar su grandeza y para que tuvieran un respeto especial para él. El pobre mendigo allí sufriendo, pero ese creyente verdaderamente clamando al Señor. Y él le servía a Dios dice el hermano William, con todas sus limitaciones, sus dificultades, él servía a Dios y adoraba a Dios. Llegó el momento en que el rico fue llevado al infierno por los demonios. Y miren lo que dice la Biblia: los ángeles vinieron y al morir el mendigo lo llevaron al seno de Abraham. ¿Se dan ustedes cuenta que en el paraíso la persona sobresaliente allí en el paraíso era Abraham? Vean, y esa parábola nos los dio en Lucas 16 nuestro amado Señor Jesucristo. Él fue el que conoce el paraíso, el que conoce todo. Él nos dijo: y fue llevado al seno de Abraham. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Que en ese lugar el personaje más sobresaliente que había allí era Abraham. Y el rico, pues ya ustedes conocen la historia. Había un abismo que separaba una cosa de otra, y el rico le dijo a Abraham, lo reconoció como padre, dice el hermano William, lo reconoció como padre, le dijo: padre Abraham, veo que ahí está Lázaro, que yo lo conozco, él me conoce a mí también. Él era el que se sentaba a mendigar a la puerta de mi casa para cuando los siervos iban a botar los sobrantes, él los quería y nosotros le dábamos los sobrantes a él. Así que mándalo ahora, que ya que él le mandó tantas obras ahí, que sobra él lo que le sobraba de la comida, los huesitos y eso.
Le digo, pues mándamelo para que con un dedo, aunque sea, moje y en este tormento donde yo estoy, me moje aunque sea la lengua con el dedo. Le digo a Abraham, no, de aquí para allá no se puede pasar, ni de allá para acá. Ya tú tuviste tu oportunidad y no quisiste servir a Dios. Él tuvo sus males, pero él servía a Dios. Y él está aquí ahora siendo consolado y tú allí siendo atormentado. Entonces, lo que yo quiero sobresalir es lo que Jesús dijo. Fue llevado al seno de Abraham, al amparo de Abraham, al abrigo de Abraham. Estaban allí bajo la guianza, bajo el liderato de este personaje. Son cosas que realmente nosotros no las podemos entender de momento, pero que más adelante vamos a ver todo lo que era la posición de este personaje en la Biblia. Y esta escritura, con esta voy a terminar, esta escritura del libro de Gálatas, donde miren cómo dijo el apóstol Pablo. Y no es el apóstol Pablo, es el Espíritu Santo hablando por él, porque la Sagrada Escritura es inspirada divinamente. Y esos santos hombres de Dios no hablaron por voluntad humana, sino que ellos hablaron por inspiración del Espíritu Santo. De tal manera que estas escrituras son inspiradas. Lo que dijo el Espíritu Santo usando a Pablo. Él dice en Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Está hablando del pacto que Dios hizo con Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham. Esa es la edad del pacto, la edad de la promesa. Dios le hizo una promesa a Abraham y Abraham vivió en la dispensación de la promesa. Un pacto, dice, cuando es ratificado no se puede invalidar. Y ese pacto que ustedes ven en la Biblia, creo que por ahí en el capítulo 15, si mal no recuerdo, cuando Dios hizo el pacto con Abraham y dividieron unos animales, Abraham pasó por en medio de ellos, después la columna de fuego pasó por en medio de ellos y quedó ratificado el pacto bajo la sangre de esos animales. Y entonces dice, ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas, porque Abraham es el mensajero de la dispensación de la promesa. Y a su simiente, y no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como que hablase de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Vean ustedes la mente de Dios. Dios le hizo la promesa a Abraham y dijo que iban a ser bendecidas todas las naciones a través de su simiente. Y la persona podría pensar que era la simiente natural, humana, pero la simiente que tuvieron que esperar hasta que llegara era Cristo. Esa fue la simiente por la cual Dios traía las bendiciones para todos los seres humanos. Y nadie puede recibir bendiciones, ninguna bendición de Dios, si no es a través del Señor Jesucristo. Entonces dice, y las promesas fueron hechas y a su simiente.
Y no está hablando de muchos, sino de uno, el cual es Cristo. Y esto pues digo, que el pacto, ¿ve? Porque él vivió en la edad del pacto de la promesa. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo puede abrogar, no lo abroga, no lo elimina. Ese pacto fue hecho cuando todavía no había ley, de tal manera que no podía venir la ley a abrogarlo. Dice, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no sería por la promesa. ¿Ve? Y él bendijo a Abraham por la promesa que le hizo, y la Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, sin haber ley. No había ninguna ley, pero por la fe, al creer por fe que lo que Dios le dijo era cierto y lo dio como un hecho, eso le fue contado justo. No fue a través de la ley, fue a través de la fe que él manifestó en lo que Dios le prometió. Porque si la herencia fuera por la ley, ya no sería por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham, fue mediante la promesa. Creyó Abraham a Dios y le fue contado a justicia, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. La ley fue algo dada por Dios para controlar este pueblo en el desierto, que era un pueblo que quería hacer una cosa, quería hacer otra, quería adorar ídolos, y entonces Dios dio una serie de leyes. También era un pueblo que en vez de ser muy vengativo, quería vengarse contra su hermano por algún accidente, por algún problema. Entonces había muchos problemas. Entonces la ley fue dada por causa de las transgresiones que había en el pueblo. ¿Ven? ¿Para qué sirve la ley? Entonces nos dice aquí que ¿para qué sirve entonces la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente. ¿Quién es la simiente? La ley tenía que estar allí sujetando a los hombres y corrigiéndolos y reprendiéndolos hasta que viniera la simiente. Quiere decir que esa simiente estaba en el futuro, no había venido. Pero mientras que no había venido, ellos tenían este sistema de la ley, tenían estos preceptos que Dios le había dado. Entonces, hasta que viniera la simiente, ¿a quién le fueron hechas las promesas? ¿A quién fue hecha las promesas entonces? Las promesas las tenían la simiente. En tu simiente serán benditas las naciones, todas las naciones. Quiere decir que en esa simiente venían perdón, venía redención, venía sanidad, venía todo lo que el pueblo humano necesita cuando por fe lo recibe. ¿Ve? Era a través de la simiente. Y no era por ley, sino por fe, por gracia. Encontramos que dice hasta que viniera la simiente a quien le habían sido hechas las promesas, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios sí es de uno solo. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? No es contraria en ninguna manera. La ley fue dada por causa para poder controlar
ese carácter, ese pueblo que tenía inclinaciones contrarias al programa y a la voluntad de Dios. Pero no es que era contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, entonces fuera por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. ¿A quién es? A los creyentes. Entonces es por fe. La promesa que Dios le dio a través de enviar a Jesucristo, que Jesucristo es la gracia de Dios manifestada, es el amor de Dios manifestado, es el perdón de Dios manifestado, es la sanidad de Dios manifestada, es la bendición de Dios manifestada. En Cristo estaban todas esas promesas. ¿Eso solo se puede recibir por ley? No, se recibe por fe. Si tan solo puedes creer, dijo Jesús, si lo puedes creer, porque al que cree, le digo, todo le es posible. Cree en el Señor Jesucristo, dijo Pablo, y serás salvo. ¿Qué debo hacer? Cree. Y el que en él creyere no será avergonzado. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ven ustedes cómo tuvieron que esperar hasta que llegara esa etapa en el cumplimiento del programa divino y que viniera ese personaje que era la simiente a quien Dios le dio la promesa cuando le habló a Abraham. Por eso le digo que Abraham es un personaje muy enigmático, con un sentido que uno no puede llegar a sondear, porque en ese personaje Dios puso todo eso. Y dice acá, la Escritura dice, lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe de Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados, para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, como un cuidador. La ley lo que era un cuidador para que ellos no se extraviaran, para que ellos tuvieran el temor de las consecuencias que significaba violar la ley. Pero era como una persona con un chicote, con un chiquito, corrigiendo a los niños, no hagas esto, niño por aquí, el muchachito terco, porque siempre los chiquitos, y por aquí corrigiéndolo, dice, es como el ayo es el cuidador. La ley venía siendo entonces, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro cuidador, para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuéramos justificados por medio de la fe. La fe en Jesucristo. Como dice Pablo, Él es el autor de nuestra fe. Ahí es donde está la vida. Por eso le decía Pablo en Corintios, 2 de Corintios 3, cuando hablaba a los judíos, le dice, la ley y las letras matan. El Espíritu es el que vivifica. ¿Ve? El Espíritu. La ley es del campo espiritual. Y dice aquí de esta manera, pero venida ya la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no necesitamos ese chicote que nos den por aquí. Ahora sabemos que tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, pues, como dice Pablo, en Cristo estamos completos.
Yo no veo un creyente porque anda buscando por aquí y buscando por allá otra experiencia y buscando por acá otro grupo a ver qué aprende por allí. Si tiene a Cristo, pues para mí cuando un creyente anda en esa manera, pues todavía no está satisfecho. Todavía no, Cristo no llena completamente su ser. Pero cuando Cristo ya llena nuestro ser, quedamos tan satisfechos, tan felices, tan completos, que no necesitamos de más nada. Por eso dice Pablo, en Cristo quedamos completos. Lo tenemos todo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y entonces nos dice acá, en esta parte, venida la fe, ya no necesito de ayo, no necesito de ese cuidador, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si somos creyentes en Cristo, ¿somos hijos de quién? De Abraham, porque Abraham fue un creyente por la fe sin que todavía existiera ley. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Y no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ni tampoco hay diferencia entre varón ni mujer. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente somos linaje ¿de quién? De Abraham. Y si somos linaje de Abraham, somos herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Así que las promesas de Abraham son mías porque yo creo en Cristo. Y al recibir a Cristo ya soy uno del linaje de Abraham por la fe. ¿Ve? No sabemos nosotros de qué origen humano podemos ser, porque acá en la América Latina hay una mezcla. Las tribus perdidas se extendieron por el mundo entero. Hasta acá en Chile, pues llegaron algunas tribus en todas las islas del Caribe. Estaban todos las tribus que venían, que fueron esparcidas. Los indígenas, los españoles y todo eso, no tenemos, digamos, no tenemos esa línea que algunos pueden determinar, pero tenemos algo que él dijo: a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, pero todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esos no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Eso usted lo consigue en Juan 1, del verso 10, 11 en adelante. Ahí nos lo dice la Escritura. Y aquí nos está diciendo que los que somos de la fe de Cristo somos del linaje de Abraham. Nosotros somos los hijos de fe. Los hijos del linaje de Abraham son los hijos de fe. Ustedes saben que encontramos en la Biblia aquellos dos seres, Abel y Caín. Abel era un hombre de fe. Su sacrificio lo hizo en fe. Caín no tenía esa fe. Fe es revelación. Dios le había dado la revelación, se la había compartido a Abel. Y Abel lo estaba haciendo conforme a la voluntad de Dios, porque por revelación usted conoce cuál es el programa que corresponde para el día en que usted vive, porque es aquellos a quien Él se los quiera revelar. ¿No recuerdan ustedes lo que dijo Jesús ahí en el capítulo, creo que es en el capítulo 11 de Mateo, verso 25, cuando estando en el templo dijo allí, levantando las manos: Padre, te doy gracias. Vio todos aquellos sabios, vio toda aquella gente que discutían las cosas de Dios,
Dijo: Padre, te doy gracias que escondiste estas cosas de estos sabios entendidos, se las has revelado a los niños, a estos pescadores, a estos labriegos, a esta gente sencilla, a ellos se los has revelado. Así te agradó. Todas las cosas, dice él, me son entregadas de mi Padre. Y en una parte ahí dice que nadie conoce al Hijo sino el Padre que lo envió. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Y a quién va a querer revelárselo? A esos que están predestinados para recibir la revelación. La revelación viene por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Cristo, y Cristo les revela lo que Él está haciendo cuando usted obtiene la revelación para el día en que usted vive. El programa, como dijo el hermano Branham, esa es la evidencia de tener el Espíritu Santo. Cuando la persona recibe el mensaje del día en que vive, esa es la evidencia que el Espíritu Santo lo está enseñando, lo está guiando y está en él. Eso es importante. Que Dios nos bendiga. Vamos a prepararnos para ver estas promesas de Abraham, este mensaje, esas promesas hechas a Abraham. Nos ponemos de pie para recibir a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Gracias al Señor Jesucristo. Ya ustedes vieron como un mensaje profético, cómo es Dios, ¿verdad? Le da una promesa a un hombre si no hay una revelación, si no hay un entendimiento de lo que Dios está dando, lo que Dios está haciendo, pues la gente puede decir que no se cumplió. Y ve, le da la promesa a un hombre que lo va a hacer como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Así que hay dos pueblos. Y si no hay revelación divina, no se ve. Hay un pueblo en la fe de Abraham que es celestial, el Israel celestial. Y hay un pueblo material, terrenal, que es el de acá de la tierra, que son los hijos de Abraham según la carne, de que son dos pueblos diferentes. Si ustedes buscan en la Biblia, se conseguirán que ellos le dijeron a Jesús, cuando Él empezó a hablarle de los hijos de Abraham, se van a encontrar que ellos dicen que nosotros somos hijos de Abraham. Y le dijo: ustedes son descendientes de Abraham, pero no hijos. Si fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Abraham vio mi día y se gozó y me atendió y buscó lo mejor que tenía para darme. Y ustedes ahora quieren matarme. Descendientes de Abraham le dijo que eran, pero no hijos. Se dieron cuenta que hay una diferencia allí. En un pueblo que descendía, ustedes, vosotros de vuestro padre son hijos de otro padre. ¿Y saben quién le dijo él que era el padre? El diablo, dijo. De vuestro padre el diablo. Pero no hijos, los que son hijos de Abraham son hijos de Dios. Y entonces hay dos pueblos allí que estaban representados. Uno en la estrella del cielo, son los hijos de Abraham por la fe en Cristo. Es esa simiente. Dice Pablo, el que tenía la promesa era la simiente que había de venir, que en aquella época todavía no había venido. Pero después, cuando vino, pues los verdaderos hijos de Abraham le atendieron. Y cada vez que se manifiesta la simiente, el Hijo de Dios, los hijos
de Abraham le atienden con alegría, con gozo, quieren lo mejor para esa manifestación de Dios y lo hacen con una alegría, con un gozo grande. ¿Ven ustedes? Porque son hijos de Abraham. Y los que no son hijos, pues entonces no queremos nada con eso, no queremos ver eso. Así es hoy también. Qué maravilla poder oír este mensaje del profeta de Dios. Y damos gracias a Dios por William Soto Santiago. Y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a nosotros también. Quiero saber si hay alguna persona entre nosotros que no ha recibido al Señor. Pase adelante y oraremos por usted. O todos los que están aquí pertenecen a Cristo. Levanten la mano los que ya son de Cristo. Y entonces ya podemos ver que como que todos ya pertenecemos al Señor. Pues así va a ser en el cielo. En algún momento todos los que van a estar ahí son porque pertenecen al Señor. Que Dios me les bendiga grandemente y quiero expresarle mi agradecimiento por lo que esta congregación está haciendo por la gran carpa catedral. Estuve revisando todos los envíos que ustedes han hecho, me he quedado sorprendido. Ustedes, una pequeña congregación, están haciendo como que fueran una congregación muy grande. Así que podemos decir, como decía el hermano William, no es la cantidad, sino la calidad. Calidad que tiene el Señor acá, con razón, como decía nuestro hermano Sergio, estas son las super simientes. Que Dios bendiga esta super simiente, que con ese, siendo un grupo tan pequeño, sin embargo, pues están haciendo cosas como que fueran grandes. Que el Señor les recompense. Y luego también se siente uno contento, feliz, al ver cómo tienen todo tan bonito acá donde se reúnen con el Señor, donde se reúnen para alabar a Dios, todo bien limpiecito, bien pintadito, todas sus luces completas, o si habrá una que falla por ahí. No. Yo creo que todas están completas. Eso es una de las cosas que decía el hermano William, que siempre cuando usted va a un lugar donde se invoca el nombre del Señor, debe tener lo mejor, lo más precioso posible, todo bien cuidadito y por fuera todo bien pintadito. Qué precioso poder llegar y ver que aman lo que están haciendo y que aman a aquel al cual le están sirviendo. Que el Señor Jesucristo, que les ha sostenido hasta ahora con su poder, que les ha sostenido en medio de las pruebas, el Señor Jesucristo que les ha sostenido en medio de luchas, de enfermedades, de calamidades, que les siga sosteniendo con su mano poderosa y que Él les proteja de todo peligro, de todo mal, que Él le abra nuevas puertas, nuevos caminos y puedan ustedes llegar a mayores bendiciones. Que esto que están haciendo pues muestre que ustedes pueden hacer mucho más. Que siga multiplicándose todo eso. En el nombre del Señor Jesucristo, así sea. Y que Dios recompense a cada hermano, a cada hermana
que ha cooperado con este propósito de la carpa, que lo recompense con bendiciones del cielo y de la tierra, y que lo recompense con salud para ustedes y sus familiares también. En el nombre del Señor Jesucristo. Así se ha hecho. Dios me les bendiga. Voy a dejar a nuestro hermano Sergio por acá con nosotros para que él ya nos dé la palabra final. Tuvimos el mensaje, tuvimos la bendición completa y Dios me concedió esta noche hacer esta introducción de acá, y a mí me acaban de entregar el folleto. Cuando llegué acá fue que lo pude ver, pero Dios me llevó por la escritura para mostrarme que Abraham era un personaje muy especial, porque lo menciona Jesucristo allí cuando le probó a ellos que Abraham vivía. Que le digo, no, Dios no es Dios de muertos. Si Dios dijo que era Dios de Abraham es porque vive. Y es el Dios de nosotros y el Dios de los que han partido, dice la Biblia, pues eso indica que siguen viviendo. Ellos están allí, su cuerpo fue el que murió, pero ellos siguen vivos en la presencia del Señor y ya los vamos a ver pronto en la resurrección. Entonces, tranquilos, porque los que son de Cristo ya, como dice Pablo, estamos escondidos en Él. Ya nuestra vida está escondida en Cristo. Bueno, queremos darle gracias también acá a nuestro hermano Marco, que vino a ayudarnos con las cámaras. Que Dios lo siga usando grandemente. Estaremos orando por el hermano Patricio, que tiene una dificultad en una pierna o en un dedo de un pie. Que el Señor lo sane, que lo veamos pronto sanito, porque necesitamos toda esta gente sana para poder seguir adelante en el trabajo del Señor. Y que Dios los mantenga sanitos a todos ustedes. Que no se nos vaya a adelantar ninguno, porque ya el tiempo que nos quede es corto. Mejor es que se mantengan trabajando hasta que llegue la transformación y el rapto. Dios me los bendiga grandemente. Dios te bendiga, muchachos. Damos gracias a Dios por su gloriosa palabra. Estaremos haciendo una oración para despedirnos. Amado Padre Celestial, Señor Jesucristo, gracias por sus bendiciones, por su palabra. Sabemos que es la que nos prepara para nuestra transformación, la que nos da fuerza, la que nos guía. Señor, le agradecemos por esa palabra que usted nos da. Le pedimos por su ángel mensajero que muy pronto, Padre Celestial, él esté muy bien recuperado. Gracias porque ya lo está recuperando, porque ya nos puede hablar la palabra. Le pedimos que ya pronto ya esté 100% para que pueda darnos todo lo que nos falta para nuestra transformación. Continúe bendiciendo esa carpa catedral, Padre Celestial.